¿Cómo les fue? Están Todo, calladitos. licenciada. Están calladitos hasta mudos. Leyendo, licenciada. Hasta mudos se quedaron. ¿Qué habrán hecho ayer? Más Buenas solos que tardes. saber qué. ¿Cómo? ¿Quién Más habló? solos que saber qué. Ah, no, no están solos. Bueno, tenemos varias cosas en agenda. Primero voy a recordarles que ya tenemos calendario de exámenes, por fortuna, hasta hoy. Cuando se los envían los enlaces a los amigos que colaboran conmigo, a esa hora me, me lo enviaron y por eso rápido se los compartí. Vamos a ver. Ustedes son sección J. Aquí me mandaron un perrito, Lucía. Hay un ratón también. Vamos a ver en la sección J, pues lo tenemos el día martes 27. Penal es martes, penal. Civil es martes 27. Es que aquí está viendo penal, pero aquí ya está civil. Entonces, martes 27, ustedes que son la primera sección, lo tenemos a las 3 de la tarde. De todas maneras, por favor, me lo comparten en sus diferentes chats, porque yo ya se los envié y ya está en la página, ¿verdad? Entonces, repito, lo comparten. ¿Qué vamos a evaluar? Ahí está la pregunta del siglo. Ya lo saben, porque eso lo dije el primer día cuando expliqué el famoso programa. Vamos a evaluar desde el punto 1, que es el derecho civil, las personas, la personalidad, capacidad, incapacidad, estado civil, identificación de la persona, domicilio, ausencia y persona colectiva, que vemos el día martes presencial y hoy vamos a ver ausencia. Quiero por favor que además de todo lo que vamos a leer, no olviden su ley de ONGs, especialmente para el último tema relacionado con la persona colectiva. Por favor, presentan su documento de identificación. Si tienen su carnet, pues que está bien, y si no, pues su DPI, ¿verdad? Por favor, pero se presentan con identificación. El examen es presencial y no hay consulta de copias, ni leyes, ni de nada, ¿verdad? Un examen normal a los que ya no estábamos tan acostumbrados por la pandemia, pero como es presencial, entonces las circunstancias van a ir cambiando. ¿Qué más les tengo que decir? Por favor, si van a solicitar examen extemporáneo, también es presencial, pero no olviden que deben de presentar una solicitud a la coordinación por escrito y también la justificación. Son dos cosas, ¿verdad? La justificación y la solicitud del examen extraordinario. Entonces, ¿hay alguna duda en cuanto a eso, amigos? No, licenciado. Hola. No, No, licenciado. A ver, bueno, les compartí, hoy les subí a la plataforma Classroom. Ahí tienen ya todas las guías conceptuales hasta el tema de hoy. El día martes, obviamente, ya tendrán la guía de la persona colectiva, porque voy a agregar algo ahí también, entonces espero tenerlo para el día martes. El martes tenemos clase presencial, ¿verdad? Y hoy vamos a comentar o vamos a tratar de explicar el tema de la ausencia. Por favor, me ubican el Código Civil a partir del artículo 42. Del 42 al 77 del Código Civil. El 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Es otra ley que tienen que leer ahorita, pero solo los artículos que vamos indicando. El trámite está en el Código Procesal Civil y Mercantil para que lo sepan, y también puede hacerse en la vía notarial, lo tengo, con el Código de Notariado. Entonces, todas las leyes ahí más o menos, ¿verdad? Fíjense que en la clase anterior vimos el tema del domicilio.
Y vimos que su importancia radica por cuanto que debemos de ubicar a una persona, ¿verdad? Es atributo de la persona el domicilio. Y es importante la ubicación de una persona porque a través de su ubicación, de esa sede jurídica, de esa sede legal, entonces las personas van a poder ejercer sus derechos y cumplir normalmente con sus obligaciones, porque también lo pueden hacer en forma obligada cuando se les demanda, ¿verdad? Hasta ahí, entonces vamos ubicando a una persona porque están presentes. Pero cuando no se encuentran en su domicilio, no dejaron mandatario, se desconocen dónde están, entonces para la ley una persona es ausente. ¿Qué efecto produce entonces que una persona sea ausente? Lo que va a provocar, y ya vamos a leer los códigos, los artículos ahorita, es que dependiendo de la clase de ausencia también, porque hay una ausencia simple o propiamente dicha y una ausencia calificada. Cuando estamos ante la ausencia simple, y ahí lo tienen en su guía 22, pues en ausencia simple se ignora el paradero de una persona, no se encuentra en su domicilio, pero no existe ninguna circunstancia de peligrosidad. Simplemente desconocemos en dónde puede estar ubicada la persona. Se duda de su existencia, dice nuestra legislación en ese artículo 42 que me van a ayudar a leer. Pero también hay una ausencia que también se llama ausencia calificada o desaparición. ¿Qué sucede en esta clase de ausencia? Hay una circunstancia de peligrosidad. Entonces ahí no solo no tenemos certeza desconocemos, perdón, el domicilio de una persona, sino que también no hay certeza de su existencia. ¿Por qué? Aquí no hay certeza de su existencia, no solo porque desapareció, sino que porque existe un elemento de peligrosidad, llámese guerra, llámese desaparición, llámese naufragio, llámese incendio. Leamos, por favor, entonces nuestra primera definición que encontramos de ausencia en la guía conceptual número 22, primera columna. Ausencia en sentido material solo quiere decir falta de presencia en el domicilio o en la residencia, que es elemento del domicilio. En sentido técnico, entonces tenemos que ausente es el que desapareció, ignorándose su paradero y dudándose de su existencia. La ausencia exige, pues, una incertidumbre absoluta sobre la existencia de una persona. Esta definición nos la proporciona el maestro guatemalteco Alfonso Brañas. Leamos ahora el artículo 42, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? Flor María. Artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Ok, vean entonces, gracias Flor. Vean ese artículo 42 del Código Civil. Fíjense lo que nos dice. Que es ausente la persona que se halla fuera de la República y que tiene o ha tenido su domicilio en ella. Para la ley también se considera ausente, vean ese segundo párrafo, para los efectos legales, la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Toda persona, el siguiente artículo, que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y sea ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, que es lo que les comentaba hace un rato, ¿verdad? Otorgar un mandato.
con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, ojo allí, van subrayando, se le declarará ausente a petición de parte. Entonces tenemos claro que si una persona no se encuentra en su domicilio, desconocemos su paradero, se declara ausente. Si la persona no se encuentra en su domicilio y no otorgó ningún mandato, se le declara ausente. Si una persona desaparece y hubo una circunstancia de peligrosidad, se le declara ausente. Tenemos ahí en la guía siempre 22, columna tercera, que en primer lugar, en la ausencia propiamente dicha o ausencia simple, pues en esa ausencia no existe circunstancia de peligro, la persona desaparece, se ignora su paradero y se duda de su existencia, tal como lo regula ese artículo 42, segunda parte. Ahora, cuando es calificada, entonces el principal elemento característica es esa circunstancia de peligro, un terremoto, que acompaña a la misma, ¿verdad? A diferencia, pues, de la ausencia simple. Una desaparición una desaparición en guerra, un naufragio, un incendio, un terremoto, un hundimiento, etcétera. Y lo vamos a terminar de completar con la lectura del artículo 64 que vamos a leer posteriormente. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de declarar ausente a una persona? Muy bien. Si hay bienes, se necesita entonces declarar la guarda y administración de bienes del ausente. Y para ello, pues se solicita que se declare ausente una persona y que se nombre un guardador de los bienes. Si la ausencia, o sea, la persona tiene que hacer valer algún derecho en juicio, ahí lo que se le va a nombrar es un defensor judicial. Y se declara la ausencia porque es necesario nombrarle un defensor judicial debido a que hay acciones acciones que deducir judicialmente, ¿verdad? Entonces, primero se declara la ausencia con el objeto o de nombrarle un guardador para la administración y guarda de los bienes o bien un defensor judicial para que lo represente en juicio. Hoy sí vamos a dar lectura al artículo, en primer lugar, al 43 que acabo de leer, ¿verdad? Porque no dejó mandato a una persona. Entonces, vean el 43, declaración de ausencia para la representación en juicio. No dejó mandatario, no dejó una persona que lo represente, entonces es necesario que se le nombre defensor judicial. ¿Quién me ayuda con la lectura del 44? Porque el 43 ya lo leí, por favor. Javier, ¿me ayudas con el 43? Perdón, con el 44 porque el 43 ya lo leí. Ay, Dios. Por favor. Ok, artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Ok, muchas gracias. Ya sea como demandado o como actor, ¿verdad? Pero si tiene interés de promover alguna acción legal, tiene que otorgar un mandato. Si no lo hace, entonces se le declara ausente y se le nombra defensor judicial. Solo para que tengamos la idea, vayamos a ver el artículo 1686, siempre del Código Civil, para que veamos en qué consiste un mandato, ¿verdad? Para que tengamos la idea. Porque muchos dicen una carta poder. No, aparte es eso, un mandato se otorga en escritura pública, solo los notarios podemos autorizar escritura pública y lleva formalidades porque hay que inscribirlo inclusive. 1686, quien ya lo encontró me ayuda a leerlo y yo leo el 1687. 1686. Esther, por favor.
Artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. El mandato sin representación En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Vale, entonces, muchas gracias. Entonces, por el mandato nos regula la ley que una persona encomienda a otra la realización de uno o más negocios, ¿verdad? Hay con representación, hay sin representación, lo van a estudiar allá en los contratos. Veamos el 1687, por favor. ¿Alguien? No? ¿Qué pasó? Habemos 106 conectados, si no quieren leer. Luis Pedro, por favor. 1687. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública en punto 1 cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en el acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública y, punto 2, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto, especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Ok. ¿Qué es la ley del organismo judicial? Hay un mandato judicial, precisamente, y no lo encontramos regulado aquí, sino que en la ley del organismo judicial. Muy bien, muchas gracias. Y el contrato de mandato es bien interesante, pero quería saber, quería en primer lugar que supiéramos en qué consiste el mandato, que supiéramos que debe de constar en escritura pública. Y fíjense que además de constar en escritura pública, tiene que inscribirse en el Archivo General de Protocolos, en el registro de poderes. Vale, miren todos los requisitos, ¿verdad? Y así hay varias clases de mandato. Bueno, entonces ya tenemos claro que si se trata de administrar y guardar de la guardia de administración de los bienes, entonces se necesita un guardador. Pero si de lo que se trata es de la defensa y representación en juicio, aquí lo que se nombra es un defensor judicial. Ya sea, dice, para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Y luego tenemos en qué casos termina el contrato, en qué casos termina la función del defensor judicial. Bueno, ¿por qué me está trabando tanto? De acuerdo al artículo 46, pues termina el cargo de defensor judicial del ausente, ¿verdad? Porque estamos hablando desde que se termine el litigio en el que se le nombró, desde que se provea de guardador de bienes al ausente y desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. O sea, no andaba muerto, andaba de parranda. Entonces, él dice, bueno, me enteré porque como hay publicaciones también, ¿verdad? Que me enteré que me quieren declarar de ausente, yo voy a otorgar un mandato. Entonces ahí ya no es necesario el defensor judicial, pero sí se necesita siempre que haya una persona que lo represente. Ahora bien, también está la declaración de ausencia para la guardia de administración de los bienes del ausente, que es lo que habíamos comentado. Cuando el ausente tenga bienes que deben ser administrados, cualquier persona capaz o la PGN, no olvidemos eso, pueden denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento, pero ahí es de un guardador de sus bienes. El juez nombrará un defensor de específico en estas diligencias que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará todas las providencias necesarias para
para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. ¿Llevaron la lectura de este artículo 47? ¿O no? Ni han puesto atención. Sí, licenciado. ¿Está igual? Por eso es que les estoy preguntando. No, Lo tiene. licenciado. ¿Qué pasa en tu caso, Catherine? El mío dice declaración de ausencia para la guardia y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Bueno, ¿y Ministerio Público tiene que decir así, ahí? Catherine. Usted acaba de decir otra institución, pero no la Ajá, apunté. ¿y por qué lo dije? Yo ya lo expliqué. Usted dijo la PGN, ¿verdad? Ajá, ¿y por qué lo dije? Yo ya lo expliqué en clase. Hasta les dejé de tarea buscar el decreto. No hiciste la tarea. No, perdón, sinceramente no me acuerdo. Ni se acuerda Jesús, y lo vimos casi en la segunda clase, lo vimos. Fíjense. Yo les dije que en esos casos no se leía Ministerio Público. Yo ya lo investigué, yo ya se los dije y les dejé que lo investigaran, que hicieran la tarea, pero ya ven que una tarea tan pequeñita no la quieren hacer, porque no es que no tengan tiempo, no es que no puedan, no la quieren hacer y por eso dice lo que dijeron ahorita. Usted leyó diferente, dice. ¿Qué más sigue en tu código? Ese artículo ahí finaliza. Sí, ahí finaliza. Ah, vale. De eso si no te diste cuenta que te hace falta un gran párrafo. Ya se dieron cuenta, Ajá, por eso le decía que no está igual, porque pero pues no me hace dijo falta la por qué. última parte que es yo tampoco. Se supone que pues Hasta está ahorita. aclarado y todo. Compañeros, ¿a quién le falta ese segundo párrafo? ¿O todos tienen ese segundo párrafo en donde indica que el juez nombrará un defensor específico que puede ser el mismo defensor? Vamos a ver aquí, Fátima, ¿lo tienes igual o te falta? Fátima, le estoy hablando. Buenas tardes, licenciada. Lo tengo igual. ¿Igual a qué? ¿Le falta Sí. o tiene el segundo párrafo? No, me falta. Le falta. Esther, ¿cómo lo tienes? ¿Lo tienes incompleto o lo tienes igual al que yo leí? Lo tengo incompleto, licenciada, disculpe. Ah, también, vaya, fíjense pues. Flor de María, ¿lo tienes incompleto? Sí, licenciado, lo tengo incompleto, Mm, pero aquí me parece reformado por el artículo 4 del decreto ley número 218, el no, 07. del decreto de ley. Imagínate, de jefe de gobierno hace años, más de 50 años. Sí, ya no me aparece. Esther, ¿cómo lo tienes incompleto? Incompleto. Completo. Incompleto. Andrea Disculpe, Sofía. licenciada, que la interrumpa ya todos. Es que fíjese que esta es de la editorial Ayala Jiménez, porque al menos yo tenía igual que Katy y nosotros lo compramos afuera de la USAC. Ahí compramos este código. Sí, pues. Entonces la mayoría lo van a tener así. Alguien que lo tenga completo, tal vez es más fácil, ¿verdad? Que pregunte si alguien lo tiene completo. Exacto, porque los que tenemos la de editores Ayala Jiménez, vamos a tener ese problema. Oh, muchas gracias, Stephanie, por aclarar. Lleven la lectura porque les hace falta un montón entonces. Lleven la lectura. Vean pues. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Artículo 47. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados,
cualquier persona capaz o la PGN, que ya lo dije, dejé de tarea que buscaran ese decreto. Pero no hicieron la tarea y por eso no entienden ahorita por qué no debe leerse Ministerio Público. Se las vuelvo a dejar. Pues vamos a ver si tienen todo el fin de semana para ir a buscar un artículo de un decreto. Dejé la tarea. Pueden denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Pongan atención, porque son como 4 líneas. El juez, y a ese artículo ustedes colóquenle ahí incompleto, porque le van a tener que agregar esta parte. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias, que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Alguien que lo tenga completo. Ninguno. No, licenciada, todos, incluso el Código Civil que yo tengo es de adentro, y aún así Incompleto. solo aparece está incompleto. Y Oh, otro Código Civil también tengo que es de otra editorial y aún está incompleto. Incompleto. Sí, Disculpe, ¿usted de qué editorial tendrá? Porque a lo mejor el suyo es de librería jurídica. Entonces ahí... yo lo compré en librería jurídica, sí. Bueno, entonces a lo mejor ahí sí lo vamos a encontrar completo. A cambiar. Licenciada. A cambiar código. Pero miren. Licenciada, si disculpe. Permítanme. Fíjese que... Permítanme. Al encontrar un artículo completo, se fotocopia y lo recortan y lo colocan ahí, no van a ir a comprar otro código si lo tienen nuevo, ¿verdad? Pero ahí está. Sí, Cintia. Disculpe porque la he interrumpido. Fíjese que yo también compré mi código en la librería jurídica y a mí también me viene incompleto. En la librería jurídica están vendiendo al ENRO. Ah, sí. Sí. Bueno. Qué lata, ¿verdad? Pura lata. Pero, ¿saben qué? Yo voy a llamar a esa de la librería jurídica. ¿Qué editoriales tienen ustedes? Me dijeron. Ayala. No recomiendo Ayala. Está bien feo. Yo esa. Y ya se despegó. Espérenme, vamos a ver, editoriales. Voy a hablar con la librería jurídica, porque ahí compro yo casi todo. Ayala, también me dijeron ¿qué? Alendro, ¿cómo es? Adentro. Adentro. Es adentro. ¿Qué más? Yo tengo ediciones Arriola, licenciada. Ajá, ¿y cómo lo tienes? Incompleto. Qué pena. Tal vez alguien me recuerda el lunes sacar una copia o se los transcribo, ¿verdad? Más fácil. Porque eso sí está grave. Miren lo importante de ese artículo, que el juez nombrará un defensor específico en estas diligencias, etcétera. Miren. Bueno, de todas maneras voy a apuntar aquí, transcribir artículo. Bueno, retomemos entonces. Repito, en el caso de la guarda y administración de los bienes del ausente, entonces se solicita, se ha declarado ausente una persona, pero también al declararlo ausente debe nombrársele un guardador. ¿Para qué? Para que administre y cuide los bienes del ausente. Si ya ha nombrado el guardador, el ausente aparece por ahí, nombra un mandatario, entonces debe procederse de acuerdo al artículo 45, ¿verdad? Recae de preferencia sobre él el cargo de guardador. Entonces, lo que quiero yo es que tengan claro cuál es el objeto de declarar ausente a una persona. Uno, ya tenemos claro que es para
la guarda y administración de sus bienes, o sea, del ausente. Y lo que se va a nombrar, como ya vimos, es un guardador de los mismos. Ahí lo tienen regulado del 47 al 50 hasta el 50 hasta el 62. En el artículo 49 leemos que la ausencia debe ser declarada judicialmente y que concluido el trámite respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona que fue designada entre los que menciona el artículo anterior definitivamente recibirá los bienes cuando se llena con todos los requisitos legales y asumirá el guardador la representación del ausente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su función está bien clara, ir a administrar los bienes del ausente. Y en ese caso, pues es el cargo de defensor específico y el depositario provisional, al ser declarada judicialmente. El representante legal del ausente va a ser el administrador de los bienes y tiene las mismas facultades, obligaciones y prohibiciones de los tutores en lo que le es aplicable para el caso de que existan personitas menores de edad, niño, niña o adolescente, dice la ley Pina. En el artículo 53 está regulado los casos en que termina el cargo de guardador. Ya vimos en el anterior, en el 46, vimos los casos en que termina el defensor judicial del ausente, porque estábamos hablando precisamente de que se le nombrara un defensor judicial. Ahora que estamos con el guardador y administrador de los bienes, tenemos que de acuerdo al 53, el cargo de guardador termina cuando se apersona el ausente, que es lo que les decía, ya sea por sí mismo o por apoderado, ¿verdad? Por un apoderado que haya otorgado algún mandato. Entonces, ahí está que no estaba ausente porque andaba, ni no estaba muerto, ni ausente porque andaba de parranda. Ahora bien, cuando también se extingue este cargo cuando los bienes dejan de pertenecer al ausente o cuando fallezca el guardador, se le puede, también en el caso de que se le admita la renuncia o se le remueva el cargo. Y en ese caso, pues el juez procede a nombrar nuevo guardador. Y también cuando la administración se le da a las personas que indica el artículo 55, es decir, a los parientes o familiares. Vean el artículo 54, nos vuelve a decir el Ministerio Público. Yo ya dije que es la Procuraduría General de la Nación y que fuera a investigar el decreto 2597, que lo leyeran para que entiendan por qué se tiene que, yo ya lo expliqué, pero yo cuando se los dije, cuando se los expliqué, les dije, ahora vayan a buscar ese decreto 2597, lo leen y ya van a entender de mejor forma por qué se debe de leer PGN y no Ministerio Público, que ya se los he indicado en otras ocasiones. ¿Quién puede solicitar la declaración de ausencia o la administración de los bienes? Vean ese artículo 55, por favor. Por el cónyuge y los hijos del ausente. Ajá. Cónyuge. Ahí se recuerdan que no hay UE, no dice cónyuge, no es C-O-N-Y-U-G-E, cónyuge, ¿ya? E hijos del ausente. A falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión intestada que establece la ley. Y el orden de sucesión intestada cuando es sucesión intestada es porque no se otorgó testamento. Entonces, en primer lugar van todos los hijos, incluyendo los que fueron adoptados, y el cónyuge sobreviviente, o sea, el cónyuge que hay aquí que está presente. Bueno, de acuerdo a este artículo 46, ya vimos también, vean ahí los casos en que termina el cargo de defensor judicial.
En su guía número 23, ahí tienen 2 columnas. Una que explica la declaración para la guardia y administración de bienes del ausente, en donde claramente se indica ahí que se nombra guardador de los bienes con su fundamento legal. Y en la otra columna, la declaración de ausencia para la representación de juicio y con su fundamento legal. Entonces, tienen que ir a leer los artículos, ¿verdad? Aquí solo vamos leyendo los que son más importantes y más rapiditos de leer. En la guía 24 están 2 artículos que también ya leímos. En primer lugar está el 46 y nos indica en qué casos termina el cargo de defensor judicial y en qué casos termina el cargo de guardador, que ya leímos esos artículos, ¿verdad? El 46 y el 53. Luego tenemos ya en la guía 25 una ausencia calificada. Y esa ausencia calificada o desaparición es la que se conoce como muerte presunta. Veamos ahora eso. A partir del artículo 63, fíjense pues. Ahorita hemos hablado de la ausencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se le nombre un defensor judicial, para que se nombre un guardador y lo represente y le cuides los bienes, los administre, etc. Bueno. Se declara primero la ausencia y se nombra de acuerdo a las circunstancias y necesidades del ausente, pues ya vimos, un guardador y administrador de los bienes o un defensor judicial. Bueno, ahí vemos. Hasta ahí entendemos el tema de ausencia. Pero cuando transcurren 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, lo que procede es declarar la muerte presunta de este. Y en tal caso podrán sus herederos, testamentarios o legales, pedir la posesión de la herencia. Cuando vimos la persona, vimos que la persona finaliza con la muerte física. ¿Se recuerdan si vieron esa guía? Con la muerte física. Pero también les dije, hay una muerte legal, una muerte presunta, que debe ser solicitada y declarada judicialmente. Y también produce efectos. Claro, ahora ya sabemos que solo en los casos en que se declare ausente una persona y en los siguientes que vamos a ver a continuación. Entonces, quiero que alguien lea el 63 y de ahí vamos a leer el 64, pero haciendo pausas, ¿verdad? Alguien que lea el 63, por favor. Javier y Esther. Javier el 63, Esther el 64, pero hay otra personita más aquí. Cintia, con Esther y Cintia, vamos a ir leyendo un numeral cada una, ¿de acuerdo? Del artículo 64, y yo voy explicando, ¿les parece? Empecemos, Javier, por favor, con el 63 para que se nos quede ahí fijo, porque ya lo leí. Vamos, por favor. Ok. Artículo 63. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo una última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este. Y en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Muy bien. Vale. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que deben transcurrir 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia ¿de quién? Del ausente. Podrá, dice, entonces, declararse la muerte presunta. 5 años de ausencia, muerte presunta.
Ahora veamos en qué otros casos puede declararse la muerte presunta. Y aquí me van a ayudar mis amigas. Ese caso de la muerte presunta es lo que se conoce como ausencia calificada. 1. Empiezo con la literal A y de ahí la otra la B, pero me van dando chance de que vaya a explicar. 1. Perdón. Vamos. O ya no quiero. Bien. Sí, ya te vi, Esther. Te sentas adelante. Tú te sientas adelante. Sí, así es. Ajá, ya te tengo ubicada. Artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta. Inciso A. De la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año de determinada la guerra sin que se tengan noticias de ella. Ok, vean lo interesante. Si se trata de una guerra y una persona desapareciera en ella porque ha tomado parte de la guerra, ¿verdad? Es un soldado que anda ahí peleando, o se encontrara en la zona de operaciones, al transcurrir un año de haber terminado la guerra y no se tienen noticias de ella. Miren todos los supuestos, con todos los requisitos que hay que cumplir. Entonces, se le va a declarar la muerte presunta. ¿Están poniendo atención? No se duerman. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muerte presunta. Ok. ¿Cuánto tiempo nos está pidiendo la legislación, muchachos? ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año. Un año. Muy bien, están poniendo atención. Un año. Aquí ya no pidió 5, ¿ya se fijaron? Y no pide también que se decrete primero la ausencia, o sea, la administración por los parientes o desde que se haya tenido la última noticia. Aquí es un año. ¿Por qué? Porque están en guerra. ¿Ya? Un año y se solicita entonces que se le declare la muerte presunta. Vamos con el siguiente numeral. Literales. B. De la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Ok. Aquí también solicita ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. Un año. No dice como el anterior, 5 años de haber transcurrido, ¿verdad? Se fijaron, desde que se decretó la administración. Aquí no, aquí es un año. ¿Pero en qué casos? Cuando la persona se hubiera encontrado ahí en el buque náufrago o bien en un accidente de aviación. Entonces, transcurre un año desde su desaparición, porque ni modo iba ahí, ¿verdad? Entonces se solicita muerte presunta. En lo que yo quiero que pongan atención es que para estos casos no se necesita que transcurran 5 años. Aquí con un año es suficiente, pero sí, solo sí, cumpliéndose con estos supuestos jurídicos. ¿De acuerdo? Sigamos con el C, Esther, por favor. De acuerdo. Literal C. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe o inundación u otro siniestro. Ok. ¿Cuánto tiempo solicita ahí? ¿5 años o un año? Un año. Un año, dice Esther. Muy bien. ¿Quién más? No estipula un tiempo. Exacto. Gracias. Gracias, Luis Pedro. Gracias, Catherine. En este numeral es de la persona cuyo cadáver, fíjense, no haya sido encontrado y hubiera desaparecido. Miren en todas las circunstancias, a causa de explosión, de incendio, de terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Ahí no se necesita tiempo para solicitar la muerte presunta. Finaliza el tiempo, creo que son 72 horas, el protocolo que tienen para buscar
a las personas en estas circunstancias y ya declaran que no se encontró, ¿verdad? ¿Quién me podría dar un ejemplo reciente aquí en Guatemala? Acaba de pasar. Han pasado muchos, ¿verdad? ¿Se recuerdan el Cambrai? ¿Se recuerdan? Estaban chiquitos ustedes, pero ahí, por ahí La estaba. erupción del volcán, licenciada. También, ajá. También cuando lo del volcán, eso fue espantoso. ¿Te lo recuerdas? El derrumbe en la zona 3, licenciada. Ahí está Giovanni. Muy bien, Giovanni Sebastián. Ese derrumbe que hubo en un lugar que se llaman Las Calaveras, ahí en el Gallito de la zona 3. Gracias por participar. Se han ganado un premio. Ahí hubo una casa en donde se fue una familia. Además de que se fue a la casa, se fue la familia completa. Se fue papá, se fue mamá, 3 hijas. El señor era abogado. Una de sus hijas fue mi alumna el año pasado, fue. Porque eso sucedió como a fines de año, creo. O entonces, o tal vez fue el año antepasado que ella fue mi alumna. Y el año antepasado, creo. Y solo apareció el cadáver del papá hace como 2 meses, algo así. Y hace como una semana hubo una noticia ahí que habían encontrado una parte de una persona, ¿verdad? En el basurero y que posiblemente ellos consideraban que pudiera ser de alguien de las personas que se fue en esa casa. Y también se fue el cuñado. Triste, ¿verdad? Qué triste noticia. Bueno. Pero hay ejemplos en Guatemala, eso quiero que lleguemos, que hay ejemplos en Guatemala. Entonces, muerte presunta, 5 años ausencia, 5 años, muerte presunta, casos normales, pero hay excepciones. Y las excepciones las encontramos en el artículo 64. Si estás en una zona de guerra, hay guerra, estás en esa zona o eres parte de la guerra, 1 año a partir de que terminó la guerra, sin que se hayan tenido noticias del ausente. Si va en un buque que naufragó o bien hubo un accidente de aviación, entonces 1 año desde su desaparición y se declara la muerte presunta. Pero alguien aquí medio escribió rapidito, no lo pude leer, de las 72 horas en caso de explosión, de incendio, de terremoto, de derrumbe, inundación u otro siniestro. Cuando estamos en la época de invierno y hay todas estas tormentas, suele pasar también estos casos. Entonces, ahí tienen en su guía 25, amigos, la definición de muerte presunta del maestro Alfonso Brañas. Vean, es la culminación en el tiempo del proceso normal en cuanto a la situación de la persona declarada ausente y que no aparece y cuyos bienes no pueden quedar en situación de incertidumbre respecto a su titularidad. No pueden quedar los bienes ahí así en forma incierta, ni tampoco las acciones judiciales en las que hubiese tenido interés el presunto ausente. Los casos de excepción de muerte presunta y los tienen regulados en el artículo 64. No es necesario esperar 1 año para la literal C, ¿verdad? Y expresamente también la literal C nos indica en qué casos. ¿Alguna duda, compañeros, compañeritos? Licenciada, disculpe, así como lo que usted dijo del Cambrai, por ejemplo. El ejemplo. El ejemplo, ajá. Supóngase de que pues no se encuentra el cuerpo completo, pero hay como cosas de que hacen que uno sepa quién es, o sea, como tatuajes, marcas de nacimiento, Sí, el INASIF también, ADN. Ok. Si aparece solo una parte, ya automáticamente se da por muerto sin que haya pasado el año. Mija, aquí en derecho no hay cosas automáticas, ¿ya? Muy bien. En primer lugar. Y si pusiste atención en este artículo 63, ¿qué nos dice? Léete cómo empieza el 64, primero. Podrá asimismo declararse la muerte presunta. Declararse la muerte presunta.
Declararse, nada que automático, ¿eh? Declararse. ¿Por qué? Porque hay que solicitarla. La declara un juez o nombrando un defensor judicial, como vimos, o un guardador para la administración de bienes. Lea el 63, la primera parte. 63. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se declaró la administración por... Momento, no es desde que se declaró, desde que se decretó. Sí, disculpe. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en ausencia? Se decreta, por eso te puse a leer. Se decreta y se declara, ¿ya? Muy no bien. Es automático, no, eso no. ¿Por qué? Porque la ausencia, no olvidemos, desde el principio se los dije, tiene que ser solicitada. Y ya vimos por quiénes, que les dejé hasta la tarea. Bueno. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, vamos pues aprendiendo, ahí vamos aprendiendo. ¿Alguien más? Licenciada, en el caso de los secuestros, uno que es una desaparición, ajá. Así como mencionó el ministro, creo que ayer, de un artista que hace más de un año que... Más de 27 meses, 27, que hubo 2 capturas, ¿verdad? Hubo 2 capturas Giovanni, y en ese caso todavía no se puede declarar la muerte presunta, porque eso no están los literales que leímos en el 64, ¿verdad? Yo diría que mejor me lee el C del 64. Sí, el C dice, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado, hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Ajá, y entonces. Ahí donde entrarían otro siniestro. Entonces. Exactamente, ahí le dejo abierta la legislación para que solicite entonces la declaración de muerte presunta de una vez u otro siniestro. Gracias. La señora inclusive dijo desde cuándo ella había tenido la última noticia. ¿Se recuerdan? Dijo que como que él dio un concierto, ya ni hablar, él dio un concierto y finalizó el concierto y todavía le envió un mensaje a ella que la amaba, que esto, que el otro, y después ya no tuvo ninguna noticia de él, ¿verdad? Y entonces ahí ya vienen que hubo testigos, vieron que lo metieron a un carro, que esto y que el otro. Hay 2 capturas ahí, por cierto. Él ya lleva 27 meses de desaparecido. Ahí ya pueden declarar la muerte presunta, porque ya solo están buscando el cadáver, ¿verdad? Y la última noticia de él ya la tuvieron. Así es. Gracias, don Giovanni, porque todos estos ejemplos son los que ayudan a entender la figura. Muchas gracias. Todos están participando, así me gusta. ¿Qué más? Licenciada, la otra duda que tengo respecto ya no más a raíz de las desapariciones de mujeres surgió eso del Alba Kenneth, ¿verdad? No, el Alba Kenneth es para los niños, niñas o adolescentes. Isabel Claudina es para mujeres. Sí, y ustedes sí. Los hombres no tienen. Así no. Que pidan. Sí, Alba Kenneth es lo que es la alerta Alba Kenneth que aplica, ahí sí se ríen, ¿verdad? Alba Kenneth es la alerta que aplica para niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? O sea, las personas que no han cumplido 18 años. Y para las mujeres ya mayores de edad, aplica la alerta Isabel Claudina. Y los hombres tienen que ir a pedir. Bueno, presentan su denuncia, no es que no se pueda averiguar la desaparición de un hombre, ¿verdad? Pero no tienen una alerta específica como el caso de niños, niñas y adolescentes y en el caso de mujeres, eso es. Pero hombres también desaparecen y un montón. Sí. Que Dios los ayude. A nosotros y muchos nos marcan como muerte presunta. De una vez, ¿verdad, don Luis Pedro? Como muerte presunta. No, es obligatoria la denuncia, ¿verdad? Definitivamente. Pero no tienen una alerta específica. En cambio, en el caso de niños, niñas, adolescentes, sí, en el caso de mujeres.
Pero ¿cuánto hombre hay que desaparece también y no tienen una alerta específica? ¿Alguien más? ¿Qué pasó? Nos vemos entonces martes, ¿están de acuerdo? Les deseo éxitos. licenciada. Les deseo Gracias, éxitos licenciada. porque será su primera experiencia con examen presencial, ¿verdad? Ustedes vienen de estudiar una modalidad y gracias a Dios que ya finalizó virtual, pero ahora pues a leer un poquito más y ya, lean más, estudien a tiempo. Les deseo lo mejor, pasen feliz tarde. Nos Feliz vemos. tarde, licenciada. Gracias. Feliz tarde, licenciada. Adiós. Feliz tarde, licenciada. Adiós. Gracias. Feliz Feliz tarde. tarde. Feliz tarde, licenciada.